Buenas noches, señores. Buenas noches a ustedes y gracias por venir. Hoy se discutía en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de televisión privada, pero no se ha aprobado. Ha sido una discusión larga que ha terminado a última hora de la noche. Yo creo que eran las 9:10 o algo así cuando terminaba la discusión, y solamente se han aprobado 2 capítulos, los 2 primeros, que suman unos 15 artículos. Lo más notable de la discusión de esta tarde, que insisto, no ha terminado con la aprobación final de este proyecto de ley de televisión privada, lo más notable, decía, es que han quedado bloqueadas las que se llaman enmiendas transaccionales o enmiendas pactadas. Eran las enmiendas que planteaba el Grupo Socialista en un intento de llegar a un medio camino entre las pretensiones del resto de los grupos parlamentarios y lo que proponía el propio Grupo Socialista. Esas enmiendas transaccionales han quedado bloqueadas, lo cual significa que hasta que el Grupo Socialista no las plantee en el Senado ya como propias, no podrán salir adelante. Entre esas enmiendas estaba la propuesta de aumentar hasta un 25% la participación empresarial en esos canales de televisión privados que la ley establece en 3. Y también estaba la regulación de la cuota de publicidad, que no podría ser superior a un 10% del total de la producción, además de las producciones de tipo nacional originarias de la Comunidad Económica Europea. De manera que así están las cosas de momento. La discusión continuará el martes que viene. A propósito de la posible inconstitucionalidad o no de la ley y de los recursos que se vayan a plantear en el futuro, ha habido varios, digamos, amagos de tipo político, pero una sola declaración que parece más clara que el resto. La declaración más clara proviene de Minoría Catalana, que anuncia su intención de plantear recurso de inconstitucionalidad en el Parlamento, desde el Parlamento catalán, cuando la ley sea aprobada. La Minoría Catalana parece tener el apoyo de Esquerra Catalana, Izquierda Unida Catalana. Así están las cosas por lo que se refiere a la discusión parlamentaria. Esta es una ley que genera bastante polémica. La oposición considera que es intervencionista, escasa, discriminatoria y que además se ha quedado vieja. El Gobierno considera que es prudente, adecuada a la realidad y políticamente democrática y flexible. De esta ley vamos a hablar esta noche, pero de las demás también, porque hay más televisiones, no solamente las reguladas por la ley. La aparición del Canal 10, que causó sorpresa e irritación, porque vamos a decir otra cosa, en medios empresariales, está ahí como una realidad. Y hay otra realidad que ha empezado a emitir desde el lunes pasado y que tiene problemas legales, pero en fin, está ahí, que es la del vídeo comunitario. Muchas televisiones. De todas maneras, lo que es evidente es que el panorama de la oferta de televisión en los próximos 2 años se va a multiplicar, se va a aumentar notablemente, si hay que sumar a eso también las televisiones autonómicas más la estatal, la de toda la vida. Televisiones públicas y privadas. El panorama se amplía sin duda. Todas ellas parecen tener la pretensión de sobrevivir gracias a la publicidad. En definitiva, van a discutirse el interés de la audiencia, que es con lo que en última instancia van a sobrevivir. Les voy a presentar a mis invitados después de este largo parlamento, que no me queda más remedio, porque es que la ley no se ha aprobado, por eso tenía que explicarlo. Los señores con los que vamos a discutir este asunto son estos. Javier Solana Madariaga, buenas noches. Buenas noches. Señor Solana es ministro de Cultura y portavoz del Gobierno. Doctor en Ciencias Físicas por la Complutense de Madrid. En el año 75 obtuvo la plaza de catedrático de Física del Estado Sólido en la Universidad de Madrid. Ingresó en el Partido Socialista en el año 64 y es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal desde el año 76. Ha sido diputado por Madrid en las 4 legislaturas. Ministro de Cultura desde el año 82, es a la vez portavoz del Gobierno desde el año 85. Rafael Jiménez de Parga, buenas noches. Buenas noches. El señor Jiménez de Parga es catedrático de Derecho y abogado en ejercicio. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, doctor por esa universidad desde el año 65. Ahora es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona y abogado en ejercicio, autor de distintas publicaciones sobre la viabilidad jurídica de la televisión privada en España. El señor Jiménez de Parga es presidente del Consejo de Administración de Antena 3 de Radio S.A., Sociedad Anónima. Es esta una opción que de todas maneras y a pesar de las protestas se mantiene para los futuros canales que la ley pueda aprobar. Enrique Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. El señor Vázquez es periodista. En el año 67 terminó sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo. En este mismo año pasó a ser redactor jefe de la revista SP, ahí estuvo hasta el año 70. Ha sido editor de los semanarios Actualidad Política Extranjera y Actualidad Política Nacional y Extranjera. En la agencia EFE fue redactor y jefe de sección y también fue redactor jefe del diario Informaciones. Trabajó en televisión a partir de 1981 como subdirector de programas especiales. En el año 83 asumió la dirección de los servicios informativos de esta casa para en enero del 85 pasar a ser director de Relaciones Internacionales de Radio y Televisión Española. Ahora es director de comunicación del Canal 10. Alejandro Echevarría, buenas noches. El señor Echevarría es presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la AEDE.
Es licenciado en Ciencias Empresariales. Su carrera profesional lo ha llevado por distintas empresas privadas. En el año 80 fue nombrado consejero delegado del Correo Español El Pueblo Vasco, un cargo que ocupa ahora. Además, es consejero del Diario Vasco de San Sebastián y consejero del Diario Montañés de Santander, presidente de la agencia Colpisa y presidente de Tevisa, editores asociados para la televisión independiente Sociedad Anónima. Esta opción empresarial parece estar ahora a la expectativa, a ver qué pasa con esta ley, pero deja ver a lo que parece un cierto desánimo sobre el futuro de su operación. Antonio López, buenas noches. Buenas noches. El señor López es presidente ejecutivo de Amper, Sociedad Anónima. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Escuela de Madrid. En el año 64 ingresó en Radio Televisión Española. Fue jefe de servicio de estudios en el año 76 y director técnico en el 80. En el 82 fue nombrado director de Televisión Española. En el 83 pasó a ser presidente ejecutivo de Amper, que es el cargo que ocupa ahora. En el 84 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de RTV Madrid, de la televisión que será autonómica de Madrid. En estos momentos es consejero de esa televisión autonómica de Madrid, miembro del Consejo Social de la Universidad Complutense y presidente del Club de Empresarios. Antonio Asensio, buenas noches. Hola, buenas noches. El señor Asensio es presidente del Grupo Z, es ingeniero técnico en construcción de maquinaria. Desde joven declara haberse sentido atraído por la labor editorial y periodística. En el año 76 constituyó Ediciones Z y empezó a editar la revista Interview. Desde ese momento la expansión es constante y tiene distintas empresas editoriales, edita títulos tan conocidos como Tiempo, Dinero, Viajar, Panorama, hasta 15 revistas tiene el Grupo Z y también periódicos. El periódico Cataluña es probablemente el de más representación, pero tiene muchos. ¿Hasta cuántos, señor Asensio? Hasta 3 y participación en algún otro. Hasta 3. En la actualidad participa en la empresa Univisión, que proyecta constituir una emisora de televisión privada. Se mantiene de momento en esa esperanza y en esa posición. Sus posiciones no han cambiado. Muy bien, pues con todos estos señores que tanto saben de estas cosas, vamos a ver cómo aclaramos el futuro de las televisiones, de las muchas televisiones que se nos anuncian. Vamos a ofrecerles primero el reportaje que siempre les ponemos como prólogo. El vertiginoso desarrollo experimentado en los años recientes en el mundo de la telecomunicación está abriendo un campo extraordinariamente amplio en el terreno de la televisión y en las posibilidades de acceso a la oferta televisiva por parte de los ciudadanos. Hoy mismo se ha discutido en el Pleno del Congreso el proyecto de ley sobre televisión privada, por el que se otorgan por concesión 3 cadenas privadas de televisión. El proyecto establece que estos 3 canales utilizarán, cuando se pongan en marcha, la red de transmisión terrestre de televisión española de titularidad estatal. Las televisiones privadas que emitan desde España por la red terrestre se someterán a las normas legales que existen en nuestro país sobre cuestiones sobre publicidad o emisión. Aunque según fuentes oficiales el soporte técnico no va a retrasar los proyectos porque la red de transmisión va a estar lista para acoger a los 3 canales de aquí en 1 año y medio, el momento en que esas cadenas empiecen a emitir aún se desconoce, habida cuenta de la clara oposición existente contra la ley. Este es, por el momento, uno solo de los varios modelos de televisión al que los españoles podrán acceder en el futuro, porque los nuevos sistemas están haciendo ya su aparición. El 1 de enero de este año que empieza, Televisión Española empezará a emitir por satélite, lo cual quiere decir que las imágenes de TVE podrán ser captadas en toda Europa con el uso de antenas parabólicas. Esa es la fórmula técnica, aunque con sentido inverso, que ha puesto en marcha el Canal 10, que desde el mes de enero va a empezar a emitir desde Londres hacia España y que podrá ser captado aquí y en Europa también con antenas parabólicas. No existe, según fuentes oficiales, impedimento legal alguno para la aplicación de esta fórmula. Pero esta tampoco es la única sorpresa habida recientemente en materia de comunicación televisiva. Las empresas de vídeos comunitarios se han agrupado y han creado varios organismos, de los cuales los 2 más importantes son Avideco y Avico, y desde hace 3 días han empezado a emitir en cadena simultáneamente a toda España.
Los vídeos comunitarios conectados por cable a los televisores de un edificio o de una manzana de casas afirman que tienen en conjunto una audiencia de más de 2 millones de personas y se consideran una especie de cadena de televisión por cable. De hecho, los vídeos comunitarios agrupados en Avideco afirmaron en su primera emisión, el lunes, que eran una televisión privada. Esta fórmula sí tiene problemas legales. Uno de ellos derivado de la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual, que les obliga a pagar derechos de autor por las películas que antes emitían sin gasto ninguno. Y otra dificultad, la que se pueda derivar de la inminente Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. El hecho es que de momento, con dificultades legales y todo, ahí está también este sistema de vídeo comunitario en cadena emitiendo, y no solamente películas, porque hay algún programa de producción propia y se proyecta incluso la emisión de informativos locales. Por lo que se refiere a las televisiones de titularidad pública, además de la televisión estatal, Televisión Española, emiten desde hace años las televisiones autonómicas con una oferta de programación diferenciada. A la TV3 catalana, la Euskal Televista del País Vasco o a la televisión gallega, todas en funcionamiento, hay que añadir los proyectos muy adelantados ya de las televisiones autonómicas de las comunidades de Madrid, de Andalucía o de Valencia. Estas son, en resumen, las distintas vías por las que empresas privadas y organismos públicos se disponen a disputarse en un futuro próximo una audiencia potencial de cerca de 40 millones de personas. ¿Cuándo empezarán a emitir las cadenas privadas de televisión? ¿Es la ley de televisión privada un proyecto acorde con nuestro tiempo? ¿Se puede mantener legalmente la fórmula del vídeo comunitario como una suerte de televisión privada por cable? ¿Es el sistema del Canal 10 un anuncio de nuevas emisiones futuras desde el extranjero hacia España? ¿Van a intentar financiarse todos los canales privados con la publicidad y también los públicos? ¿Cómo se va a dibujar en el futuro el panorama de la oferta televisiva en España? ¿Y qué aportará a los españoles esta abundancia anunciada en la programación de televisión? Vamos a ver, señor Jiménez de Parga, antes comentábamos que esta tarde había habido discusión parlamentaria y oposición. ¿Usted cree que con la oposición de los grupos políticos este proyecto de ley o esta ley que acabará saliendo es viable desde un punto de vista práctico? Bueno, desde un punto de vista práctico, si lo enfocamos desde un punto de vista de viabilidad práctica jurídica, es decir, si el proyecto convertido en ley se ajusta o no al esquema constitucional, yo creo que básicamente el proyecto se ajusta al esquema constitucional, sobre todo teniendo en cuenta el contenido de la sentencia, que me parece que es fundamental, y de otras posteriores del Tribunal Constitucional de 1982, en cuya sentencia lo que se establecía como principios básicos eran fundamentalmente tres. Uno, el respeto al pluralismo interno, que iba acompañado de un pluralismo externo, lo que suponía nuevas opciones de televisión. En segundo lugar, pues que en aquellos preceptos de la ley que afectara a derechos fundamentales tuvieran el carácter de orgánico, y en lo demás pues podía tener carácter de ley ordinaria, y que se estableciera pues un cuadro regulador del derecho que se contiene en el artículo 20 de la Constitución. Si luego en la práctica la ley funciona o no, pues va a depender de la propia interpretación y del propio alcance que se le quiera dar por parte de quienes van a fundamentalmente aplicar el contenido y el sentido de los preceptos. Hay dos cuestiones, una de tipo político y otra de tipo empresarial. ¿Usted cree, señora Asensio, desde el punto de vista empresarial, que esta ley tiene posibilidades de ser utilizada con beneficios? Hombre, yo creo que sí. Estamos hablando de una ley que aún no ha sido aprobada, lógicamente, lo cual es susceptible de variaciones. Y supongo, y desde luego, soy de la opinión que quizás se puede mejorar en algunos aspectos, pero en cualquier circunstancia, básicamente, la ley yo creo que es una ley admisible. Evidentemente, como empresario, yo pediría mayores libertades en algunos aspectos concretos, que difícilmente puedo concretar ahora porque, insisto, aún está pendiente de trámite en estos momentos, creo que es de Senado ya, ¿no? Bien, a pesar de todo, insisto, vale más tener una ley que se ha postergado mucho tiempo, mucho. Yo cronológicamente tengo aquí los datos desde que se empezó a hablar. La ley hasta ahora han transcurrido prácticamente 4 años, es mucho tiempo. Eso nos ha hecho perder un tren europeo y un tren mundial. Eso no es bueno, evidentemente, para las futuras televisiones privadas.
Y hay algún punto en concreto sobre producción, que creo que se están planteando enmiendas, y sobre porcentajes de publicidad y participaciones, que también se han planteado las enmiendas, que quizás yo destacaría como puntos menos transigibles para una ley lógica. Pero Luego, independientemente, globalmente me parece bien. luego hablamos de esos puntos justamente desde el punto de vista de los empresarios. Señor Solana, una de las cosas que se dice contra esta ley es que es atentatoria contra el derecho de los ciudadanos a informarse libremente por cualquier medio. Pues yo creo que el que diga eso no está diciendo algo verdadero. Como ha dicho bien Rafael Jiménez de Parga, esta ley, desde el punto de vista constitucional, a mi juicio, y comparto el juicio de él, es perfectamente correcta, teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional. Y lo que el Gobierno ha hecho es lo siguiente. Primero, tomar la decisión de abrir el mundo de la televisión privada. Otros gobiernos hubo antes que lo pudieron hacer y no lo hicieron. Y este Gobierno ha tenido pues el valor y ha tenido el buen sentido, pienso yo, de abrir ese mundo de la televisión privada, que creo que es muy importante. Primer tema que me gustaría subrayar. Segundo tema, ¿qué modelo ha elegido el Gobierno para este problema o para esta nueva apertura de la televisión privada? Pues ha tratado de ponderar un conjunto de problemas, un conjunto de valores, un conjunto de intereses. Los intereses de los empresarios, los intereses de los empresarios que puedan querer ir a tener una cadena de televisión privada. Los intereses también del mundo de la publicidad, por ejemplo. Los intereses de la audiencia. Los intereses de la tecnología española. Un conjunto de intereses. Y con ese conjunto de intereses ponderado ha elegido un modelo. Un modelo que yo creo que es razonable. Un modelo que está elegido con gran sentido de la responsabilidad. Y un modelo que se puede comparar magníficamente con cualquiera de los modelos que existen ahora en Europa. Y me gustaría decir una cosa. Mire usted, en Europa hay 21 países en el Consejo de Europa. De los 21 países se pueden contar con los dedos de una mano aquellos que han regulado ya la televisión privada. Francia, Italia, el Reino Unido y Luxemburgo, si me permite, pero con salvedad, y España. Es decir, estamos no en el furgón de cola, como algunos quieren ver, de la regulación de la televisión privada, sino en el primer furgón, en el primer vagón, tratando de abrirnos a la modernidad y tratando de hacer algo muy razonable. Por tanto, yo creo que es una ley responsable, razonable, que abre unas posibilidades en España nuevas, que es un gran reto para empresarios, para creativos, para tecnólogos, para creación de empleo, y que entre todos debemos hacerla funcionar. Ese es el planteamiento del Gobierno. Señor Vázquez, ¿por qué el Canal 10 ha decidido emitir desde Londres? Por un imperativo legal. Bien sabe Dios que nos gustaría emitir desde el Escorial, por ejemplo. A ver. Pero no nos dejan. Hay una legislación al respecto, es un decreto de junio del 86 en el que se dice muy al principio y muy claramente que la recepción de señales de televisión vía satélite será libre, etcétera, etcétera, a condición, entre otras, de que vengan desde el extranjero. Eso incluye las aguas jurisdiccionales. Después, que sea Londres y no París o Roma o Lisboa, es una cuestión de orden práctico. Sí, British no, vamos, yo no le Telecom pregunto exactamente por qué Londres y no París. Es una obligación legal, un imperativo. Desde el extranjero. Señor Debo López, decir que es un imperativo, y perdón, son 5 segundos, sí. que es común a varias legislaciones europeas. Luego hablaremos también de eso, si le parece. Muy bien. Señor López, una de las cosas que se piden desde la oposición no es la regulación de más o menos canales privados, cuanto la libertad de televisión, es decir, la existencia no controlada de emisoras de ámbito estatal, local. ¿A usted qué le parece esa propuesta? A mí me parece que es tiempo de que se concreten cuáles son los puntos que realmente afectan a intereses en esta ley, porque en general uno oye hablar de cosas de carácter muy ambiguo, atenta contra las libertades, en definitiva, descalificaciones globales que yo creo que a nada conducen. En cuanto a la libertad que la ley propugna, a mí me parece homologable a cualquier otra regulación de las que yo al menos conozco en el mundo. Incluso diría que en muchos casos es algo más liberal que las que se plantean en otros países. Me parece que el Gobierno, en uso legítimo de sus concepciones ideológicas, puede perfectamente estimar algunas de las cosas que más se han criticado por algunos grupos de interés. Por ejemplo, que la cobertura sea nacional. Por ejemplo, que el número de horas de emisión mínimo sea de 4 horas. Esto lleva, sin duda, a la implicación de capitales mucho mayores en el proyecto y encierra una cierta dificultad en cuanto al riesgo.
pero tiene sin duda ventajas sociales que razonablemente un gobierno socialista tiene que tener en cuenta, como son la atención a poblaciones rurales, la atención no privilegiada a núcleos de alto poder adquisitivo y, por tanto, una cierta, digamos, difuminación del hecho televisivo. Cuando se alcancen unos niveles globales de coparticipación de los ciudadanos o de uso de los ciudadanos en toda una serie de canales, me parece razonable que ya se piense en inversiones de menor valor y en otro grado de libertad. Señor Echevarría, ¿por qué yo he dicho antes y usted ha sentido, de manera que lo tomo como una realidad, ¿por qué ustedes padecen un cierto desánimo ante la posibilidad de participar en esas opciones de canales privados? Nosotros, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, hemos explicado en muchísimas ocasiones cuál es nuestra postura con respecto a la televisión privada, con respecto a esta ley. Y hemos sido muy críticos y seguimos siendo muy críticos. Creemos que esta ley es una ley caduca, anticuada, que no aporta nada al progreso, que no significa, o sea, que está absolutamente fuera ya, obsoleta. ¿Por qué? Pues porque realmente han surgido cosas como Canal 10, que es realmente una emisión de programas vía satélite fuera de España, que no cumple ninguno de los requisitos de la ley de televisión privada que se va a aprobar en el Parlamento. Ninguno de los requisitos. Esos señores que están ahí enfrente nuestro, Enrique Vázquez, uno de los responsables de Canal 10, puede tener un socio que tenga el 40% del capital de esa sociedad, mientras que nosotros, si montamos un canal en España, el máximo que puede tener es un 25%. Esos señores pueden hacer el número de programas que quieran, de producciones propias o ajenas, no tienen ninguna limitación, no tienen limitaciones con respecto a los porcentajes de publicidad, aunque dicen que ahora no van a hacer publicidad, luego lógicamente empezarán con la publicidad y con los informativos, etcétera, etcétera. A eso añadimos la existencia de los vídeos comunitarios. Los vídeos comunitarios es una realidad, ahí están, y no se contemplan en la ley de televisión privada. Pero muchas. Es mi turno por alusiones, un momento. Yo es que he sido aludido antes, indirectamente. Vamos a ver. Y he sido aludido Y antes. después el señor, es usted el segundo con seguridad. Yo quizás por Cuando nuestra sea, creo que he sido aludido antes, cuando indirectamente y muy amablemente, cuando se ha dicho que la opción Canal 10 es una opción amparada en el derecho. Yo creo que es una afirmación excesivamente fuerte. Yo no quiero llevar el debate al terreno jurídico, pero lo que sí quiero recordar es que hay una ley que tiene un rango superior a un decreto, que es la 46/83, que en la disposición adicional primera se establece una reserva expresa a favor de Radio y Televisión Española de cualquier emisión, por cualquier conducto, incluido satélite. Por consiguiente, yo creo que ahí sí el proyecto actual es un proyecto que se le ha escapado. ¿Quiere usted decir que ahí hay un vacío? No, el vacío no, porque está la ley. ¿Por qué se le ha escapado? La 46/83 desde mi punto de vista. Es decir, lo que ha habido, digamos, es una fórmula imaginativa madrugadora, pues que ha tomado una iniciativa que parece que se va a consolidar, pero que me preocupa. Me apunto al 10 y a la fórmula. Un segundo que le toca al señor Vázquez y después señora Sánchez. Solo voy a consumir medio minuto para decir que, siendo verdad en sí mismas las afirmaciones que ha hecho Echevarría, no se pueden separar de un contexto. Uno, nosotros operamos en la más estricta legalidad. Esto está fuera de toda duda. Y yo, si quiere, sí puedo llevar al terreno jurídico la cuestión. Yo no, porque vamos a debatir las nuevas televisiones. No me importaría. Segundo, debo decir que esto podía haberlo hecho perfectamente la Asociación Española de Editores de Diarios, antes que nosotros. Añadiré algo más. Un adalid de la televisión privada europea, tan conocido como Silvio Berlusconi, ha hecho su quinta cadena en Francia muchísimo después, años después de que esté consolidado y en pleno éxito y funcionamiento, un canal que se parece bastante al nuestro desde el punto de vista comercial, porque es un canal de peaje que es Canal Plus. La cuestión sería saber si hay en España un Berlusconi disponible. Yo quisiera primero decir al señor ministro que hay que reconocer que este gobierno ha llevado definitivamente la ley al Parlamento y al Senado, pero también hay que reconocer que ha tardado más de lo previsible. Desde marzo de 1984, que sí fue la primera declaración por parte del presidente del gobierno, evidentemente han transcurrido y podría dar una serie de fechas concretas donde se han ido haciendo declaraciones públicas y algunas de ellas en el Parlamento, bueno, y estamos en diciembre prácticamente de 1987. Evidentemente ha pasado
más de 4 años y en el 84 se prometía en aquella legislatura. Esto quizás es un atraso que yo considero que, contrariamente a lo que afirmaba el ministro, hemos perdido respecto, si no a toda Europa, sí respecto a algunos países de Europa. En segundo lugar, felicito sinceramente al señor Vázquez como representante del Canal 10 y felicito además con mucho agrado al señor Calviño, porque está utilizando una de las tesis que discutimos en un programa televisivo hace ya algún tiempo, que es La Clave, en la que yo precisamente defendía la fórmula del Canal Plus, que es la que se refería el señor Vázquez anteriormente. Y curiosamente el señor Calviño la atacaba. Y como ejercicio mental mío, ayer me pasé el vídeo de dicho programa y recordé, pues hay que ver, debe ser la cosa, o supongo que estuve muy convincente, porque el señor Calviño lo que está haciendo ahora es lo que criticaba hace un par de años. Con lo cual, no lo es felicito, literalmente exacto. lo felicito. Lo que y dijo, creo que hemos hecho el mismo ejercicio. Todo el mundo ha pedido el vídeo. El como hacen los críticos taurinos también. En cualquier caso, lo felicito. Muchas porque gracias. Creo que Solo 10 segundos para decir. Lo que dijo entonces José María es que Canal Plus estaba quiero perdiendo miles de millones de pesetas. Es verdad. Nosotros hemos aprendido en cabeza ajena y esperamos perder mucho menos. Punto 1. No criticó directamente Canal Plus. Sé que tendrás notas textuales tomadas. Y segunda cuestión. Las tengo. No somos de verdad, ni Calviño, del que voy a hablar yo un segundo. Pues además, aquí, lo felicito ni yo sinceramente. Mismo, ya si lo sé, no... muchas gracias. Unos conversos aparatosos, ni estamos haciendo nada contra nuestras convicciones. Decía el coronel Lorenz, a quien yo respeto mucho y lo decía en los 7 pilares de la sabiduría, que es muy fácil ser infiel, pero muy difícil adoptar una nueva fe. A mí me parece que nosotros somos moderadamente infieles y eso es todo. Por eso es muy positivo y por eso lo voy a felicitar. Yo creo que contra más gente haya, es que yo no había acabado en mí. Sí, perdona. Yo no había acabado en mí. Yo creo que contra más gente crea en la libertad de mercado y en la libre empresa, pues es mucho mejor, y esa infidelidad yo la felicito una vez más. De todas maneras, tengo alguna duda. Tengo alguna duda respecto a Canal 10, duda simplemente. Una es que evidentemente no se puede emitir desde España porque, lógicamente, entonces estaríamos fuera de la ley. Está clarísimo. Luego es una sociedad inglesa que va a emitir desde Londres, si no estoy mal informado, y que va a cubrir el territorio español. Muy bien. Una sociedad española supongo que va a hacer la gestión de la colocación de las antenas parabólicas, la financiación, la codificación y descodificación de dicha señal. No, la codificación y descodificación no, vamos a ver. Nosotros, Canal 10 es un operador comercial de la firma inglesa. Exactamente. Bueno, entonces mi pregunta concreta es, las películas, las series, la programación en general, que Canal 10 emita, ¿quién lo va a gestionar? ¿La sociedad inglesa o Canal 10, la sociedad española del Canal 10? No, la sociedad extranjera, debo decirlo, con franqueza. Pues esto, perdona. Que es una hermana mayor nuestra, Bueno, ojo, esto es una conveniencia pues legal. Bueno, esto es lo que a mí me parece realmente grave. ¿Y por qué me parece realmente grave? Porque si una sociedad inglesa se da la paradoja que está obteniendo derechos sobre España, compitiendo con empresas que hemos estado aguantando y hemos estado esperando a que la ley salga para tratar de competir olímpicamente. ¿Pero por qué no habéis hecho eso antes que nosotros? Se nos está haciendo una competencia ilegal. Si vuelvo a decir que el aspecto, yo lo felicito. Es que es fastuoso haber hecho la televisión vía satélite. Insisto, perdóname, insisto en mi felicitación primera, pero también insisto en mi crítica posterior. Es decir, yo hasta ahora me parecía correcto. Ahora, si resulta que una sociedad inglesa va a competir en el mundo comprando producción para España, para el habla española o para España, en cualquier caso, ya me parece que es una competencia absolutamente desleal. Yo creo que no, con franqueza. Ese es un punto clarísimo. Lo dudo. Bueno, yo antes me has indicado que por qué, nosotros te recibimos auténticamente con cariño, como ha dicho Antonio Asensio, porque nosotros también creemos en la libertad de la televisión y creemos en la pluralidad de la televisión. Pero bueno, sigo insistiendo en lo que he dicho desde el principio. O sea, el problema no está ahí, no está en Canal 10, no está en los vídeos comunitarios, el problema está en la ley. La ley ha sido un auténtico parto de los montes, todavía no ha terminado, no sabemos cuándo terminará. El señor ministro el otro día dijo que en 18 meses podría apretar a los españoles el botón. Yo no creo eso, señor ministro. Yo te hago una apuesta, ministro, y te doy 6 meses más de los 18 para de verdad todos los que estamos aquí podamos ver dentro de 2 años que apretamos el botón. ¿Por qué? Pues porque es una ley que se ha quedado totalmente corta. Se ha quedado corta por el número de canales. Se ha quedado corta por la filosofía, que es de un servicio público. Se ha quedado corta por una serie de limitaciones. Una ley limitativa, restrictiva, etcétera. Y va a ser muy difícil
el explotarla. Va a ser muy difícil ganar dinero con ella. Eso es mi... Va a ser mi difícil ganar dinero con ella, dice usted. Me permite que conteste al señor Echevarría. Mire usted, la ley que está en marcha, y usted ha calificado con adjetivos bastante duros. Ha dicho que era una ley caduca, que era una ley restrictiva, que era una ley intervencionista y que llega tarde. Permíteme recordarle algunas cosas. La primera, la ley es posible que llegue tarde, pero llega tarde con mucho retraso, no por culpa de este gobierno, cosa que yo creo que merece la pena ser subrayada. Totalmente de acuerdo. Primera cuestión. Segunda cuestión, la ley es comparable con cualquiera de las leyes que están en vigor en este momento en Francia, en Inglaterra, que son prácticamente los únicos países de Europa donde hay ley. En Alemania no hay ley todavía. Y en Estados Unidos hay una ley que, como sabe usted, es bastante distinta por razones obvias de la que tenemos en Europa. Dice usted que es intervencionista. Dígame usted en qué. ¿Es intervencionista en aquellas cosas que van a salir por la pantalla? Fíjese usted, es una ley que solamente habla lo que va a interesar a los ciudadanos que van a ver la televisión de tres cosas. Primero, limitación con respecto a la publicidad. Estará usted de acuerdo que por televisión se deben dar algunas normas, partiendo de que es un servicio público, sobre limitación de publicidad. Segundo, limitación sobre películas españolas. Estará usted de acuerdo conmigo, si no está usted, estarán otros empresarios pues parecidos a lo que usted representa, que debe defenderse de una u otra manera el cine nacional. Tercer lugar, la producción española o del ámbito comunitario. Estará usted de acuerdo conmigo en que debemos defender o proteger de alguna manera también la producción nacional frente a otras producciones. Son las tres únicas limitaciones que tiene la ley. Compare usted con otras legislaciones, piense usted en la francesa, piense usted en cualquier otra que usted me quiera traer, menos o más limitativa o menos limitativa que la española. Es una ley escasísimamente intervencionista desde aquello que debe importar a los ciudadanos. Usted habla como empresario y como una parte del grupo de empresarios o del colectivo de empresarios que legítimamente pueden solicitar el tener un canal. Y a usted como empresario, la única limitación que se le pone es que no tenga usted más del 25% del total del capital de esa sociedad. Exactamente igual que le pasaría si usted fuera francés. Y le digo más, si usted fuera francés, seguramente tendría muchas más limitaciones, porque usted, que es editor de un periódico en el País Vasco, no podría usted tener una televisión en el País Vasco. Y usted, que es editor de un periódico nacional, no podría usted tener ninguna televisión. Y usted, que forma parte de la presidencia de una cadena de radio, tampoco podría tener televisión si fueran usted ciudadanos franceses, por ejemplo. Por lo tanto, decir que es una ley limitativa creo que es, por lo menos, una exageración. Decir que llega tarde, es posible que llegue tarde, teniendo en cuenta que es verdad que la Constitución se aprobó mucho tiempo, pero no llega tarde desde la óptica de este gobierno. Este gobierno dijo en el año 84 que estaría la ley aprobada en la legislatura. En el mes de abril del año 86 se aprobó la ley. Es verdad que se disolvieron las cámaras. Inmediatamente después de las siguientes elecciones se mandó al Parlamento la ley. Por lo tanto, retraso, puede usted pensar que ha habido retraso, pero realmente no es un retraso importante. Y desde el punto de vista, insisto, de los ciudadanos, que son los que a mí me preocupan más, desde el punto de vista de los ciudadanos, la ley es escasamente reglamentista. Solamente tiene esos tres elementos que le acabo de decir. Por lo tanto, es una ley que se compara perfectamente con cualquier ley de Europa. Es una ley que abre posibilidades de futuro. Fíjese usted que el Plan Técnico Nacional no prejuzga cuál va a ser el sistema de transmisión de las señales. Puede ser el satélite, puede ser el cable y puede ser las ondas hertzianas, como los ingenieros que están aquí a mi izquierda seguramente les llaman, y yo también. Por lo tanto, permítanme que les diga, lo que se abre es una posibilidad, yo creo que importante para nuestro país, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la creatividad de nuestro país. Y es lo que el gobierno modestamente ha querido hacer. Y llama también a ustedes, empresarios, a que se sumen también a este proyecto de modernización. Y llama a los ciudadanos para que exijan también que ese proyecto que se abre ahora pues sea un proyecto de futuro. Hay una cosa que por alusiones ha dicho, si fuera ciudadano francés no podría tener una televisión. Pues cadena lo nacional siento. no podría usted. Sí, No. sí podría, señor ministro, porque en el caso concreto, le voy a dar ejemplos muy claros y muy concretos, existentes actualmente y desde hace algún tiempo. Canal 5 de Francia, una participación de una empresa periodística, la empresa del señor Gersan, tiene un 25% de participación y es una empresa periodística francesa, evidentemente. El 25% restante es de una empresa italiana televisiva, el señor Berlusconi. Entonces, el claro ejemplo está dado.
estoy limitado en España con la misma limitación que tienen los franceses. Señores, el señor el Gensan 25% es editor, a ustedes les parece mucho, poco, pero es que usted me ha dicho que si suficiente? fuera francés yo no podría tener. Que no podría tener ni usted ni el 25%. Bueno, perdón, Un segundo, el señor un Gensan tiene el 25%. No, no podría. Sí, sí, La ley no, es clarísima, perdón, la ley no es que no francesa podría, es es que lo clarísima. tiene, es un hecho. Yo Estoy quiero hablando de saber un lo que hecho pasa en concreto. España más que lo que pasaría en Francia, si me No, lo pero permiten. es que es importante. Estoy hablando de un hecho muy concreto. Se puede Es que, hablar. es que es así, ministro, es Pero- así. Bueno, Pero- sería una ley pero equiparable vamos con a la ver. francesa. En Dejémoslo en un cualquier empate. caso, Sí, Sí, dejémoslo en pero, empate. Pero, en un por favor. empate contrario hacia nosotros, porque, pero por ejemplo, ¿dónde es están ilimitada la las concesión, en limitaciones nuestro caso es de limitada, una en cosa fin. de este tipo? O sea, yo hay una cosa que me llama En la eso no atención, estamos de acuerdo. y es que Echevarría dice que es una ley que va contra las libertades, de manera tal que los que entendemos que esta ley se ajusta más o menos adecuadamente a lo que demanda el pueblo español, nos vemos algo así como represores de la sociedad. Esta ley no hace sino regular un derecho y, por tanto, introducir alguna limitación en su ejercicio. Hoy por hoy, controlar una sociedad no exige ni el 51%. Es que lo que yo no entiendo es que porque se limite el 25%, en un mundo en el que con el 10% de participación se puede llegar a controlar un banco, que es una institución financiera de mucho más peso que una cadena de televisión, se diga que se está limitando la libertad porque no se puede acceder al 51%. Haremos sopas. Aquí en el mundo empresarial en el que nos movemos, no se siente uno limitado porque establezca una sociedad poniéndose de acuerdo con un socio y llegando al 50%, o sin ponerse de acuerdo con nadie y controlando la sociedad con el 25% porque el resto es un accionariado disperso. Claro, para eso hay que ser empresario. Quizá no empresario estricto de comunicación. En el mundo de la empresa, estos tipos de controles no coartan ninguna libertad y funcionan absolutamente normales. Entonces yo no me siento limitador de No, libertades en por ese aspecto mantener tampoco, eso. en ese aspecto tampoco. Un segundo porque Ahora, vamos a publicidad. ¿Ah? Gracias. Otoño en Inari. Cuando vuelve noviembre resucita la fiesta. Hemos viajado toda la noche a 40 grados bajo cero. La soledad y el silencio rebotan el hielo. Llegar parece una aventura, pero aquí estamos, justo a tiempo. Noviembre en Inari. Aventura de libertad. Carrera de renos. Nuevo Renault 21 Turbo Diesel. Ruta de libertad. Así se vive la aventura en el libro de la aventura. Las aventuras más apasionantes de hoy, narradas por Asimov, Vázquez Montalbán, Umbral, Tamames, Carandel. Para ti que buscas la aventura, ahora el libro de la aventura. Vívela. Por estas fechas, como todos los años, el precio de algunos pescados y mariscos se infla y se pone por las nubes. Para evitarlo hay alternativas tan buenas, tan ricas y que saben como las que suben. Este año gástate menos en lo mismo. Lo vas a celebrar. Sí, yo quería, por lo pronto, evitar en el debate una bipolaridad de los que estamos por razones puramente de pura ocasionalidad en un lado y en otro. Y en ese sentido, decir que la valoración que merece el proyecto de ley, que lógicamente se va a producir en ley, aparte de que evidentemente se ha puesto de manifiesto pues una voluntad política de dar vía libre a la televisión privada, con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones, y que eso es positivo y que otros gobiernos lo han podido hacer y que se correspondía más con sus propios planteamientos ideológicos inicial y que no lo hicieron. Aparte de esa valoración positiva, creo que el proyecto, aceptando algo
que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo aceptar, pero que ahí está y lo tengo que aceptar, de que la televisión es un servicio público esencial. Yo creo que es un servicio público, no es un servicio público esencial, ni está dicho en ningún sitio que lo sea. Toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto no habla de servicio público esencial. Pero aceptando esto, porque así se ha establecido, pues yo creo que básicamente el proyecto deja un ámbito suficiente para el ejercicio de la actividad empresarial. Ahora bien, desde el punto de vista de las limitaciones en el porcentaje de capital, pues creo que algún sistema había que establecer para cumplir lo que sí creo que es un requisito fundamental, que es la pluralidad interna de las empresas. Y por tanto, como tampoco creo que los medios de comunicación interesados en esta operación estén por la idea del control, sino que están por la idea de la participación profesional en el proyecto de la televisión privada, junto con otros empresarios que no tienen que ser necesariamente, al menos hablo desde nuestro punto de vista de empresarios de la comunicación, pues creo que en ese sentido la valoración que me merece, y repito, es positiva. Tiene algunos aspectos muy concretos, que algunos de ellos me parece lamentable que no se hayan ya modificado por la vía de las enmiendas, y que mantengamos la esperanza que se van a realizar esas Pues vamos por modificaciones. partes, si no le importa. Volvíamos entonces a plantear, ¿a ustedes como empresarios el 25% les parece un porcentaje de participación suficiente o insuficiente? Vamos a ver. Yo no discuto... Segundo, perdonen un segundo. Segundo, luego si no les importa hablamos de la noción o del concepto de servicio público esencial o no. En tercer lugar, quiero preguntarle cuáles son esas cosas que le parecen lamentables y que deberían ser modificadas. Yo no discuto el 25% o el aspecto este concreto, sino un poco la filosofía de todo. O sea, realmente nosotros lo que hemos hecho es una encuesta a nivel nacional con 900 muestras en el Instituto ASEP en julio del 87, por lo que dice que casi la mitad de los entrevistados, de los televidentes, opinan que no debe haber limitaciones, entre otras cosas, ni a la publicidad ni a la programación, a las televisiones privadas, o sea que debe haber un mayor grado de libertad, una mayor amplitud de libertad. Eso es un poco la filosofía que nosotros estamos discutiendo. O sea, yo no estoy discutiendo si el 25% es adecuado o no. A mí lo que me parece un ¿Pero a usted qué le parece? Un contrasentido que los señores de Canal... O sea, que yo pueda tener, si emito desde Luxemburgo, el 51% de esa empresa, y si emito desde Madrid o Barcelona, solo puedo tener el 25%. Me parece un contrasentido. Bien, bueno, en primer lugar, yo no creo que estemos por casualidad defendiendo cada uno posiciones. Yo creo que estamos por nuestra propia definición. Unos somos empresarios, otros el señor ministro, y evidentemente aquí obedecemos por lo menos a nuestras creencias naturales. Bien, en cualquier caso, insisto que a mí lo que me parecía que era una clara discriminación era que los empresarios de prensa tuvieran un porcentaje limitativo inferior a cualquier otro empresario. Con lo cual yo no estoy diciendo que las futuras televisiones privadas no pueda entrar cualquier tipo de empresario, que me parece lógico, pero por descontado también me parece absolutamente lógico que los de la comunicación, si no una prioridad, porque no deben existir prioridades, por lo menos no estén limitados. Y que en cualquier caso, hombre, algo tiene que ver la televisión con la comunicación, y los empresarios de comunicación tendrán alguna idea quizás más aproximado a lo que es que otros empresarios a lo mejor de conservas o de otro sector. Esa es mi opinión. El asunto Por del ejemplo, no. servicio... Pero es que hay otro tema que para mí es muy importante. El servicio público, hombre, evidentemente, para mí cualquier medio de comunicación es servicio público. ¿Y para usted, señor Echevarría? Para mí no. Para mí sí. ¿Y para usted? Desde Cualquier luego la servicio de televisión comunicación. sí. Y diré ¿Para además... Yo me pronunciaba por la idea de servicio público, pero no servicio público esencial. Es un concepto muy... Bueno, ¿qué no significa? solo esencial, y pero debe ser muy, servicio público. y muy elaborado. Bueno, pues Es ¿qué decir, significa y- que una televisión sea servicio público? ¿Que no lo sea o que sea un servicio público esencial? ¿Me lo pueden explicar? Bueno, yo entiendo por servicio público, de algún modo, el usufructo de un bien por una colectividad, en modo tal que el disfrute de ese bien por cualquier persona que desee tenerlo no tiene ningún valor añadido para nadie de la comunidad, no le cuesta dinero añadido a nadie y no resta nada del usufructo de otros. Un nuevo televidente se incorpora a una audiencia sin que para ello haya que hacer una nueva inversión y sin que reste nada a ninguno de los que lo están viendo. En tal sentido, y hay definiciones que me supongo que el señor Jiménez de Parga conocerá legalmente mejor que yo, esta es una de las definiciones que se vienen utilizando habitualmente en televisión por los que nos dedicamos a este tipo de cosas.
Si además añadimos a esto una serie de connotaciones sociales importantes, un negro en televisión, marchas militares en televisión, tienen una simbología determinada en la masa social y puede llevar a situaciones extremas en esa masa social, entiendo que es un servicio público y tiene, por tanto, que ser regulado de algún modo, con un mayor o menor grado de libertades entendidas como las entiende el señor Echevarría. Tiene que estar regulado por eso. Yo lo que me refería a eso, sí me gustaría hacer un énfasis. Sí, es que ha quedado lo del servicio público. Esa tesis, conduce a que los periódicos pueden ser un servicio público o la radio también. No, porque cuesta, el añadir un nuevo usuario, efectivamente cuesta dinero. Involucra una actividad económica nueva. Cada señor que entra en un nuevo periódico paga por él. Al menos dentro de lo que era mi definición, yo establecía una diferencia. En cambio, en la cualificación segunda de riesgo de mal uso para la comunidad, sí entiendo que es un servicio. Una innovación terminológica. Como Canal 10 sí cuesta, porque es una televisión de peaje, 3.000 pesetas al mes. No, somos obviamente un servicio público no esencial. Somos un servicio público accidental. Bueno, y es distinto porque es verdad que sois una televisión de peaje, cosa que ninguna de las que están planteadas en la ley lo será. Pero sí, yo no sé si me corresponde a mí, ahora no me corresponde. Yo tres cosas quería decir. La primera, con respecto a las afirmaciones del señor Echevarría. Yo creo que de la primera intervención a la última intervención pues hay una cierta modulación en las afirmaciones que ha hecho, lo cual me parece bien. Conforme vamos entrando un poco más en los temas concretos, seguramente vamos aproximando también un poco más las posiciones. Ha dicho una cosa que me ha hecho gracia. Ha dicho, hombre, con esta ley va a ser muy difícil ganar dinero. Ha sido la última cosa que ha dicho en la primera intervención o la segunda intervención, que me ha chocado. Porque ahí había que preguntarse cuánto dinero. ¿Va a ser difícil ganar mucho? ¿Va a ser difícil ganar poco? ¿Va a ser difícil ganar algo? No lo sé. Yo creo que con esta ley un buen empresario puede ganar dinero. Desde luego no creo que la televisión sea un instrumento exclusivamente para ganar mucho dinero. Si usted quisiera ganar mucho dinero, seguramente pues no sería empresario de prensa ni iría usted por el mundo de la comunicación, como voluntariamente va, y además lo hace usted muy bien. Tengo que reconocerlo, tiene usted un periódico espléndido y va usted muy bien. Pero no me parece que su motivación, yo creo que se le ha escapado, sea estrictamente ganar mucho dinero con la televisión. Y me va a permitir ir entonces al concepto de servicio público un poco al hilo de esa afirmación que usted ha hecho. Por dos razones, el Gobierno, al menos por dos razones, ha defendido el concepto de servicio público. Las voy a hacer sin entrar en grandes divagaciones filosóficas de carácter jurídico. La primera, estamos basados básicamente sobre dos leyes anterior a la ley de televisión privada que hoy está en debate parlamentario. Una, el Estatuto de Radio y Televisión del año 82, creo recordar, hecha en el periodo constitucional con el consenso de todos los grupos políticos, donde se define a la radio y la televisión como un servicio público. Por lo tanto, venimos, digamos, también desde esa vertiente del año 82 con una definición previa de la radio y televisión como servicio público. Lo que esta ley hace es autorizar, permitir, abrir la posibilidad de que ese servicio público, que hasta ahora ha estado gestionado por manos públicas, pase también a estar gestionado por manos privadas. Segundo, la sentencia a la que hacía referencia Rafael Jiménez de Parga del Tribunal Constitucional. Y tercero, y me parece importante, mire usted, por estas coyunturas de la vida, me ha tocado representar al gobierno español en la última reunión del Consejo de Europa, con 21 países sentados alrededor de una mesa, para hablar de televisión. El documento que salió el día 8 de diciembre de 1986, era un documento donde se definía, todos los países, incluido el Vaticano, definían la televisión como un servicio público. Por lo tanto, es bastante lógico el que la ley española, partiendo de esos principios que le acabo de decir, pues asuma que la televisión es un servicio público. Y de ahí se deriven algunas de las... Pero ustedes están en disposición de explicar qué beneficios o perjuicios se derivan de esa consideración de servicio público o no. No, perdona, yo quisiera una matización, perdona, porque me parece importante, ministro, y es la siguiente. Yo creo que a Alejandro Echevarría no se le ha escapado eso de ganar dinero. Claro, es que no. Porque lleva mucha razón y es su obligación y la obligación de los que estamos o queremos estar en la empresa privada, y lo estamos. En definitiva, la empresa privada pues se define por muchas cosas, pero una por básicamente, porque la cuenta de resultados sea positiva, porque en definitiva dependemos, los gestores, de un capital que se entrega para su administración. Y por consiguiente, no sé cuánto, pero desde luego el principio está, efectivamente, y me parece que es un principio absolutamente legítimo y constitucional, ganar dinero.
Nadie ha dicho... Ahora, perdón. No, pero digo... Es que yo ya quería, ahora que sí que me toca a mí. Yo creo sinceramente que los empresarios privados que van a ir al canal de televisión o a solicitar una de esas concesiones, sin duda, van a intentar ganar dinero. Pero yo creo que no es el motivo fundamental ganar mucho dinero con televisión. El suficiente dinero para mantener puestos de trabajo, crear más... Echevarría, si lo hace usted bien con esa ley, puede usted ganar dinero, puede usted mantener puestos de trabajo, puede usted ayudar a la tecnología de este país. Pero es que yo quiero decir una cosa, por favor, Victoria, quiero decir una cosa, que el problema es que, la ley propicia una fórmula por la cual va a ser muy difícil competir. ¿Pero por qué? Porque esta televisión, esta en la que estamos ahora, no va a estar sometida a ninguna regla. De ahí esta dice la pública. La pública. Esa, la de Canal 10, perdón, la de Canal 10, sí, pero no las que vamos a tener nosotros. Canal 10 tampoco tiene los vídeos comunitarios. Un segundo. Dejen hablar al señor Echevarría porque no ha terminado. Termino en un minuto. Los vídeos comunitarios también no tienen esa regulación y al final, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que quiero transmitir a los telespectadores? Es que si creen que los canales privados van a ser unos canales fuertes, importantes, para que le den al telespectador mayor posibilidad de elegir, yo creo que no va a tener esa capacidad. Porque van a ser débiles. Porque va a ser... Eso depende también de qué empresario. Yo quiero decirle a usted una cosa. Bueno, en el momento que esta ley esté en vigor, los ciudadanos de España, que hoy tienen la posibilidad de 2 canales públicos, más un canal autonómico, van a tener la posibilidad de 2 canales públicos, 1 autonómico, 3 canales privados. Aquellos que quieran gastarse dinero y ponerse una parabólica podrán ver la RAI, podrán ver la BBC, podrán ver el Sky Channel, podrán ver si pagan también el Canal 10, si pagan, los otros 3 serán gratis. Y aquí hay una cultura de la televisión española de que la televisión es gratis. Los canales públicos y los 3 canales privados que se están aprobando en esta ley serán gratis, que es algo también importante de subrayar. Los otros tendrán que pagar para ello. Y con respecto a los vídeos comunitarios, si me permite, yo creo que los vídeos comunitarios quedan perfectamente regulados en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones que se aprueba estos días en el Congreso de los Diputados. Los vídeos comunitarios no son, desde ese punto de vista, una competencia desleal. Los vídeos comunitarios, tal y como están contemplados en la Ley de Ordenación de las Comunicaciones, no son una competencia desleal de la televisión privada. A menos que diga usted que el que tiene un vídeo en su casa y mete una pastilla de vídeo el sábado por la tarde también es una competencia desleal. No es ese el caso. Bueno. Por lo tanto, yo creo que la situación que usted pinta es excesivamente dramática y sobre todo dramática para lo que usted dice, para ganar dinero. Si quiere usted ganar dinero razonablemente, metas en esto, hombre, metas. Pero vamos a ver, hay una cosa que está clarísima. Es obvio, para mí es obvio que los empresarios, su objetivo es ganar dinero, pero es que para mí hay una cosa mucho más obvia que todas las que hemos dicho aquí. Sobre todo, para un empresario de comunicación, bajo mi punto de vista, evidentemente, es absolutamente necesario ganar dinero. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder mantener una cierta independencia. Bueno. Clarísimamente, y estamos hablando de medios de comunicación. Por extrapolación, que evidentemente para mí esta es la clave. Es decir, un empresario, por definición, su objetivo es ganar dinero de una forma lógica, clara y sana. Es una ambición sana. Pero es que además, en el caso de los empresarios de comunicación, para mí es una necesidad, insisto, porque es la necesidad de poder tener una independencia fuera de sectores económicos, políticos, etcétera, etcétera. Eso conlleva a cualquier medio de comunicación. Cuando antes he hecho la explicación, que se me ha cortado sin acabar de hacer la definición, que para mí cualquier medio de comunicación tiene una parte de servicio público, es esencial. Es decir, tenemos la obligación moral, los editores, los directores, los periodistas, obligación moral. No estoy hablando de obligación jurídica y los telespectadores me van a entender muy bien, creo, lo que voy a decir, de que hay que transmitir los hechos y las circunstancias como suceden. Otra cosa es que se haga mejor o peor, pero nuestra obligación es esa. Para mí, eso se puede definir como servicio público, sin ningún género de dudas. Y ese es el aspecto que, aún defendiendo, como soy, y defiendo la empresa privada, creo que todos los medios de comunicación, sin ser esencial y sin ser su absoluto objetivo, tienen un objetivo también primordial, que es ese servicio público que he definido. Quiero decir, siempre por alusiones, una cosa muy corta, y es que ha dado la impresión en la intervención estupenda de Echevarría que Canal 10 no tiene ninguna regulación, ninguna presión, ninguna cortapisa, que estamos en un mar de dulzura al margen de la vida y de la historia. ¿Le parece poca cortapisa la del decreto del 86 que nos obliga a emitir desde Londres
¿Le parece poca cortapisa tener que alquilar un satélite y pagarlo en buenos dólares y por adelantado con unos avales bancarios del demonio? ¿Le parece poca cortapisa tener que crear nuestra red de antenas parabólicas por todo el Estado español? Lo voy a repetir. Si una ley amplia, no tendría crear que una hacer red eso. de antenas parabólicas cuando los canales privados de que habla el ministro naturalmente van a utilizar la red de ondas hercianas de titularidad pública, naturalmente supongo que pagando el canon correspondiente. Nosotros estamos siendo más empresarios que nadie. A esto hay que añadir el esfuerzo gigantesco que supone convencer a la gente con artes comerciales convencionales de que pague por ver la televisión. 3.000 pesetas es poco dinero, de acuerdo, al mes. Pero hay que convencerles cuando hay una cultura de que la televisión es completamente gratis, como ha dicho Solana. Me alegra oír que las conversiones son más papistas que el Papa. Yo creo que están esos haciendo momentos, una ser publicidad más empresarios que nadie en gratuita televisión para privada. Canal 10 que no les deja de interesa ser- nada. Yo creo no que deja de deberíamos ir a ser otro No, tema. la competencia ciertamente siempre interesa. irónico. La competencia Ciertamente es irónico. sana siempre. Eso no- Pero a mí la ironía me encanta. Me A importa mí la ironía precisar me un encanta. hecho, y es de dónde se deriva la afirmación categórica, y no voy a entrar en la filosofía de si un empresario tiene o no derecho a ganar dinero, que no es ni objeto del programa ni está en Sin duda. cuestión. Claro. Pero, ¿y por qué no se puede ganar dinero con esta ley? Hombre, pensando incluso en una posible promoción personal, yo diría que yo puedo ganar dinero con esa ley. Yo aspiro a ganar dinero con esa Y ley. me parece absolutamente Lógicamente. razonable. Es que si Entonces, no lo aspirara sería ilógico Claro. plantearse ¿por qué no? Habrá que explicar la por qué posibilidad no de- se puede. ¿Por Porque qué es muy no es limitativa, rentable? porque tiene muchas restricciones, Pero porque ¿cuál impone es? en la línea Tú de te vas a salida muchas presentar, cosas. Pero mira, Tú en Echevarría, principio te vas a cada vez que presentar tratamos de descender optar- en el debate a Hombre, la yo creo- concreción, no lo conseguimos. Concretamente, tú Es decir, vas a siempre es optar- un problema global el Tú vas que a optar- impide Pero las yo creo cosas. que el gobierno sea lo suficientemente inteligente en todo este proceso todavía que queda para modificar una serie de cosas y adecuar la ley a las necesidades reales. Sí, pero En el eso ya supuesto tiene que pocas básicamente la ley oportunidades. es- Pero Pero es yo- el Parlamento. En el supuesto que Pero básicamente yo la ley, ¿tú lo optarías que- o no optarías con Yo- esa ley? ¿Usted optaría, como le pregunta el señor Asensio, usted optaría tal cual, Tal como está hoy? aceptemos la hipótesis de que Dino- las enmiendas dínoslo, transaccionales han ido así? Dínoslo. Dínoslo, hombre, dínoslo, Está hombre, bien. dínoslo, hombre. Me lo tengo que Eso no. pensar. Que hemos Todavía venido no aquí me a lo he pensado escuchar. del todo. Es usted más lento que el gobierno haciendo las leyes. Por supuesto, por Yo creo supuesto, que es porque, precavido. No, porque eso es yo lo que difícil, siempre eso es quiero es difícil, señor ministro, acertar. eso es difícil. Lo que quiero siempre es acertar. Pero bueno, el tema que que yo sigo en mis 13, desde el principio, el tema que nos ocupa, a mí me parece que es que el pueblo español es sensible a todo esto que estamos hablando. Hasta tal punto, nosotros hicimos una encuesta en noviembre del 87, 1.200 encuestas, por las que dice casi la mitad de los entrevistados afirman que el gobierno está haciendo todo lo posible por retrasar la autorización de la televisión privada. Y si lo hace será por las presiones sociales que está recibiendo. ¿Sean Eso de es- ustedes las presiones sociales? ¿De quién? No, las Ah, presiones... creía que era. Las presiones sociales se ha dicho que siempre son de ustedes, ¿no? No, pero yo lo que quiero decirle al gobierno es lo siguiente, ministro Solana. Ustedes hicieron maravillosamente bien el tema de los medios de comunicación social. Han hecho, de la privatización de los medios de comunicación social. Han hecho fenomenalmente bien el tema de la liberalización de la radio. Y ahí está, la mejor radio de Europa, la tenemos en España. Tenemos unos... Echevarría, te interrumpo un momento. No, espérese Déjame un un momento segundo. con lo de la radio, déjame. Bueno, Es que, para que vea un poco, Echevarría, cómo evolucionan las declaraciones. Si esta conversación usted y yo la tuviéramos hace un mes, los empresarios de radio estarían diciendo que este era un gobierno intervencionista, un gobierno más o menos que se comía las libertades a cucharadas. Eso se ha dicho por ustedes hace un mes. Y hoy, dice usted, ha hecho magníficamente el gobierno la regulación de la televisión, de la radio. ¿Qué pasa? Pues que se precipitan ustedes en los juicios, se precipitan y mucho. Hemos hablado, hemos negociado, hemos transaccionado y hoy tenemos, como usted ha dicho, que no lo he dicho yo, la mejor regulación de radio de Europa. Lo ha dicho usted. No, Le he vuelvo a dicho la recordar. mejor radio, no la mejor Bueno, regulación. y la distribución. La mejor radio. Y lo mismo le puedo decir de la televisión. La televisión con esta ley, con las modificaciones que se han querido introducir en el debate parlamentario, algunas que se pueden introducir en el Senado. Si hay un poco de apoyo de los grupos parlamentarios que comprendan esto también, si hay apoyo de la sociedad, y yo creo que la hay, podemos tener en España una televisión privada, la más moderna, con un país con la capacidad creativa que tiene este país, España. Yo creo que podemos tener una magnífica televisión, que guste a los ciudadanos, que ustedes puedan moderadamente ganar dinero. Y lo que me parece más importante, que tengan los mismos derechos, el ciudadano de Linares, por poner un ejemplo, que el ciudadano de Madrid o de Barcelona. Que tenga también ese ciudadano del que casi ustedes no se acuerdan nunca. Pues la televisión tiene que llegar también a todos los pueblecitos, a los ciudadanos que están en sitios pues que a veces no Ese es un interesa punto muy llegar por importante. razones económicas. Y eso me parece que sería extraordinariamente importante para el país.
Yo les animo una vez más a que se meta, que puede usted ganar un poco de dinero. Eso es importante porque... Señor Jiménez de Parga, sí, un segundo, que había pedido palabra. No, yo en el tema de radio sí puedo decir algo, y lo que puedo decir es que efectivamente el juicio de valor de Alejandro Echevarría es exacto. Tenemos la mejor radio posiblemente de Europa y una de las mejores radios porque es modélica. Ahora, la regulación tiene también sus puntos que hay que valorar, es decir, que no es una regulación óptima, concretamente, en el punto de acordarnos del ciudadano a los que es difícil llegar, en general los medios de comunicación. Bueno, pues ese es un problema en el que las cadenas como Antena 3, que emiten a través de frecuencia modulada, no pueden llegar porque tienen limitada su capacidad de potencia. Y desean llegar, no por razones comerciales, porque les es igual. Como no hablamos de radio, yo voy a la televisión, perdón, que creo que es el tema del debate. Yo voy a contestar con unos datos. Nosotros hemos hecho unos estudios, evidentemente no quiero aburrir, al revés, quiero concretar, porque podemos estar aburriendo quizás a los telespectadores. El proyecto de Univisión consiste fundamentalmente en 24 horas diarias de programación. 796 personas, puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo. Coste medio por producción, 1.200.000 pesetas. 60% de producción propia. Con una facturación prevista de 13.634 millones de pesetas y el coste inicial de la inversión, 12.886 millones de pesetas. Y en esa cantidad está contemplado el primer año de explotación. Pero lógicamente, aunque sea con el 25%, la gente que mutuamente quiera entrar en el proyecto que nos presentaremos, si nos aceptamos mutuamente como socios, bajo nuestros aspectos, y con esta ley se puede ganar dinero. ¿Usted cree que se puede ganar dinero? Sí, sí, sin duda. Es que si no, no me presentaría, sería un absurdo. Porque insisto que si para todo el empresario es absolutamente lógico que quiera ganar dinero, insisto una vez más que para el empresario de comunicación es vital. Sin ganar dinero no hay libertad. Vamos a publicidad otra vez y enseguida le doy a usted la palabra, señor. Volvemos así. El reino de la velocidad es la Fórmula 1. Los mejores coches, los mejores pilotos, nadie en dirección contraria. Pese a ello, también tienen accidentes muy graves. Y nosotros, que ni somos los mejores, ni llevamos los mejores coches, y tenemos tráfico de frente, ¿queremos correr tanto como ellos? Sí, es que ha habido un tema sobre el que hemos pasado como de puntillas y que a mí me parece que tiene un cierto interés para que el telespectador también tenga su criterio, aparte encuestas de un tipo o de otro. Aquí se ha llegado a decir en algún momento que la televisión privada va a tener menos regulación que la televisión pública. Y yo en este momento no estoy defendiendo ninguna postura concreta, toda vez que no ejerzo en este campo, pero desde luego más controles, más limitaciones de actividad, más imposiciones legislativas que tiene la televisión pública en España, es imposible que lo tenga cualquier televisión privada. Una televisión con un consejo de administración que no es el consejo de administración de una empresa, es una especie de delegación del Parlamento con la que uno se reúne todas las semanas y no hay más que leer la prensa los problemas que esto acarrea. Una comisión de control parlamentario, un control del gasto sistemático, una imposibilidad de actuar, por ejemplo, con libertad, como en una empresa privada, sobre los salarios. Y eso lo veremos cuando funcione la privada. Verá usted la diáspora que se produce en esta televisión pública como se ha producido en otras. Entonces, me parece cuando menos razonable, sin tomar obviamente partido por ninguna, romper una lanza, al menos en pedir que la televisión pública, que es una inversión que hemos hecho todos los ciudadanos, y que queremos que sea rentable, aunque solo sea mirando a nuestros bolsillos, tiene también que cambiar en ese tipo de estructuras que la hagan más competitiva. Porque a nada que echemos cuentas, como esta televisión vaya mal, esta en la que nos sentamos ahora mismo, yo echaba muy por encima una cuenta y nos puede costar a cada familia española 10, 12.000, 15.000 pesetas, además de la bancarrota de una inversión de miles de millones de pesetas.
Me parece que hay cuando menos que romper una lanza en ese terreno, ahora que aparecen las privadas con todo derecho y que además yo respeto profundamente y me parece que tienen que funcionar bien. Pero aquí hemos invertido todos los españoles. Bueno, evidentemente. ¿Puedo preguntarles una cosa? ¿Ustedes creen que las televisiones públicas y privadas, digo las públicas, incluidas autonómicas, deben financiarse todas y pueden o podrán financiarse con la publicidad todas? Todas no. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente en el nuevo proyecto, contando con el número de 3 nuevas cadenas y las 2 actualmente públicas, más la autonómica y en algún caso, como el País Vasco, 2 autonómicas, 4, en algún caso como el País Vasco, evidentemente yo creo que posiblemente el mercado publicitario, aunque sobre esto tengo mi tesis, que crece mucho más de lo que se suele decir, porque yo creo que hay un trasvase evidente de publicidad de unos medios hacia otros. Yo creo que hay un gran trasvase de publicidad de unos medios hacia otros. O sea que se dejarán unos medios para pasar a la televisión, con lo cual el pastel publicitario de que el tanto se habla crecerá no proporcionalmente, sino por encima de la proporción. Creo que a pesar de todo, el máximo puede ser viable económicamente para 2 cadenas de televisión. 2 cadenas de televisión y sin embargo... Privadas, Realmente es curioso este razonamiento. Ahora, de una parte, yo parto del principio de que la televisión pública va a seguir con publicidad, principio del que parto. Si asumimos ese principio, que es el que tiene el gobierno en este momento, usted dice que es muy difícil que se financien con publicidad las 3 cadenas. Pero por otro lado, el señor Echeverría, el presidente de la ED, dice que 3 son pocas y que además quiere ganar dinero. Bueno, esto no se sostiene. Bueno, es que lo que el señor Echeverría dice... un poquito más rigurosos. ¿Se puede financiar 3 cadenas? ¿Sí o no desde el punto de vista privado? Ministro, mi opinión es la mía, la del señor Echeverría, evidentemente es la suya. Yo nunca he dicho que 3 sean pocas. No, el señor Echeverría, le he oído, me parece que decía que 3 eran pocas. Pero fíjese que yo nunca he dicho que 3 son pocas. Exactamente. Pero como se dirigía a mí, yo nunca he dicho que 3 sean pocas. A mí me parece que 3 es el número ideal, precisamente por la explicación que he dado. ¿Y usted qué cree, señor Echeverría? Yo creo que todo depende de cómo se va a financiar, cómo se va a seguir financiando la televisión pública. Porque si la televisión pública se financia por la publicidad, lógicamente, esa tarta va a seguir siendo una tarta que va a quitar al mercado global. O sea, en su momento hubo tesis por las cuales el segundo canal iba a ser un canal que se podía haber financiado sin publicidad, vamos a costar el presupuesto, y el primer canal sin publicidad. Entonces hubiese habido una mayor tarta publicitaria. Todo eso depende. Bueno, el resumen, lo que quiero decir es que es perfectamente congeniable la postura del señor Asensio con la mía. Yo creo que el señor Asensio también está de acuerdo conmigo, que él, como es un defensor de la libertad de expresión, lo que intenta es ir a buscar las mayores opciones posibles para todo el mundo. O sea, que haya cuantos más periódicos, cuantas más radios y cuanto más... Pero con un fondo de viabilidad. Con un fondo de viabilidad. Y no sé por qué tienen que ser 3 y no 3,5 o 4,2 el número de canales que tiene que haber. ¿Por qué la cifra mágica de 3? ¿Quién ha puesto la cifra mágica de 3? Porque técnicamente, o sea, no está demostrado desde ningún punto de vista que tienen que ser solo 3. De hecho, yo aquí sí que quiero aclarar una cosa. Son 3 más 3, 6 y en algún lugar 7, más satélite, más canal 10, con peaje previamente, evidentemente, con lo cual ya suma una oferta muy amplia. Pero es que además, con lo que ha dicho el señor López, estoy desgraciadamente de acuerdo. Y digo desgraciadamente de acuerdo porque yo me veo capaz, desde una televisión privada, de sacar... Es una desgracia estar de acuerdo conmigo. No, desgraciadamente de acuerdo y voy a explicarlo. Porque yo me veo capaz, desde una televisión privada, a pesar de que la ley, insisto, que puede ser mejorada con esta ley actual, ganar dinero y sacar publicidad a la televisión pública. Ganar en rating, sacar publicidad. Evidentemente, digo desgraciadamente, porque eso al final nos va a costar dinero a los españoles. A no ser, que eso es otra posibilidad, que en otros países, como en Francia ha sucedido, que el gobierno entonces estudiara la posibilidad de privatizar alguna de las cadenas públicas. Para que ya no costara dinero. Tenía la palabra otra salida que se puede contemplar, y de hecho en algunos países la han contemplado. Sin duda. Hay una argumentación que yo quisiera mantener en esto. Recientemente, además, la ha contemplado recientemente. Supongamos que el Estado retira la publicidad como medio de financiación de la televisión pública. Esto vendría a querer decir que los 100.000 millones de pesetas que esta televisión recauda pasarían automáticamente a financiar
una cadena privada, con lo cual se daría una curiosa paradoja, que cada español le pagaría para que se montara una cadena privada 2.500 pesetas anuales. Cada familia española, yo citaba hace un momento, 10.000 pesetas sí que no se anuales. Esa lectura es partidista. Desde luego no es partidista. Es partidista. Lo que sí es consciente de que la retirada por ley, que no, pero estamos en la libre retirada mercado, en términos, no, no me estoy refiriendo a Asensio, me estoy refiriendo a Echevarría. La retirada en competencia me parece lógica, y la retirada por ley de la publicidad de la televisión pública supone que los españoles empezarán a tener que financiar esta En eso esta estoy desgraciadamente de acuerdo. Eso A no está ser que el claro. gobierno tomara la decisión que he dicho. Voy a y que decir en un una país cosa, vecino un la han minutejo tomado. que hace poco Este que la competencia yo sí la privatizar. acepto, Yo la competencia me Bueno, parece... a ver si nos dejan. Publicidad competencia es y tan Canal buena. 10. A ver, señor Vázquez y señor Jiménez Parga inmediatamente después, porque Sí, no gracias, hablan, son los gracias, que menos Victoria. hablan y hay que dejar. Jiménez Parga y yo, que somos particularmente Son más- sobrios. más discretos. No, Publicidad y Canal 10, para ilustración del público diré, Canal 10 no puede hacer una declaración de principios ni jurar ante notario que no va a emitir publicidad. Puede decir, en cambio, y lo dice su portavoz que les habla, que no está buscando publicidad. Nosotros tenemos un director comercial, un director de comunicación, un director general. No tenemos un gerente de publicidad. Está claro que nuestra condición de televisión de peaje, de televisión de abono, nuestras 3.000 pesetas mensuales, son la fuente sustancial de nuestros ingresos. ¿Con carácter inicial o con carácter definitivo? No se puede decir. Un óptimo sería con carácter definitivo. Un óptimo. Es decir, si tuviéramos una respuesta en el mercado tan fastuosa en el número de abonos que nos salieran las cuentas inmediatamente bien, no haríamos publicidad. En cualquier caso, no haremos publicidad convencional de spots que interrumpan los largometrajes, por ejemplo, la población. Eso está garantizado. Y si buscamos publicidad serán formas atenuadas, de sponsors, etcétera, y en cualquier caso, no inmediatamente. ¿Eso se puede Bueno, alargar en los muy brevemente, informativos? si Ese planteamiento es para nos informativos. No hay informativos en Canal 10, en principio tampoco. ¿De forma definitiva? No lo puedo decir. Todo dependerá también. Desde Pues claro, luego, hacer informativos... Entonces perdería parte de su definición inicial. Hay que reconocer, si al cabo de 2 o 3 años se plantea una televisión de peaje, en todo el mundo las televisiones de peaje, Sí. evidentemente no emiten informativos. Bueno, si a partir de ahí, de ese nacimiento... Nada nos insisto, obliga a no dar informativos, como nada nos obliga a no captar publicidad. Son dos decisiones que la compañía toma en uso de su libertad porque cree que en su programación los informativos no son una pieza sustancial. Lo es, en cambio, el cine o la diversión o la Hombre, música. sí. En eso Pero no no hay Señor, planes. Yo por creo eso que estoy de acuerdo. en el tema de números ideales o de números posibles de canales, pues cualquier definición me parece un poco gratuita. Yo creo que aquí sí que está muy claramente la ley del mercado. Los mejores van a supervivir y los que lo hagan mejores son los que van a ser. Por tanto, la previsión que ha hecho el gobierno de 3, pues supongo que tendrá sus fundamentos sobre el tema, pero creo que tampoco sabemos si eso va a ser el futuro definitivo. A lo mejor resulta que solamente supervive eso uno no o es solamente aplicable superviven a dos. bienes Y en esto sí que creo culturales, que hay que estar absolutamente atentos a lo que ocurre en el mercado. Solo un pequeño matiz. A los bienes culturales no se le puede aplicar con esa tranquilidad la ley del mercado. Van Gogh no vendió un cuadro en toda Pero su es que una vida. televisión no es un bien cultural puro. Puro no. No, puro no. Puro es? no. Pero Puro es. No, Un producto de consumo. no puedo asimilarlo a un cuadro De información y de de diversión. Miguel Barceló. ¿Qué otra es, cosa qué es, distinta qué es la completamente. televisión? Díganmelo. Diversión e información. Un minuto solo. Es que en el mundo hay televisiones públicas y televisiones privadas, pero esta que estamos ahora es una televisión pública comercial. Es decir, que va a competir, y si es un modelo exactamente el mismo que los canales que van a surgir nuevos. Cierto. Y por lo tanto, en ese sentido es como lo tenemos que medir. ¿España está organizada así? De acuerdo, yo no discuto eso. O sea, vamos a tener un modelo mixto de televisión pública, televisión privada. Pero ojo, la pública es una televisión comercial como otra cualquiera. Entonces, en ese sentido nos tenemos que dimensionar y decir, bueno, España podría haber elegido otro modelo. En el mundo hay otros modelos. Hay otros modelos en los cuales las televisiones públicas, como esta, no tienen ningún ingreso por publicidad, porque son puramente televisiones públicas. Esta es una televisión pública sui generis, es una televisión comercial. Sui generis como la francesa. Como la francesa, ¿de acuerdo? Pero es así. Como la Generis por italiana, tanto, como Como la RAI, tradición. como la RAI también, ¿no? Hombre, yo creo que esa es una afirmación, si me permite, Victoria, que es verdad, por supuesto, podía ser otros modelos, pero soñar con que estamos en otro país donde no hay una historia, donde no hay una televisión que ya existe, me parece que es un poco gratuito. Yo sí me gustaría decir una cosa sobre el número de 3, que no soy nada aficionado a las cifras ni a la ser magia. Pitágoras, ¿no? Que le gustaban mucho los números. Pero me parece que el número de 3, primero me parece que es el razonable desde el punto de vista de los estudios previos que ha hecho el gobierno y de los estudios previos que algunos de ustedes han hecho también y que generosamente han pasado al gobierno.
Queda un plan técnico por elaborar, que se está elaborando en este momento y que nos gustaría que se pudiera publicar, aprobar por el Consejo de Ministros prácticamente en paralelo con el último tramo de la ley, es decir, con el debate en el Senado. Pero una cosa sí me gustaría decir por seguridad jurídica para ustedes, que son, creo yo, algunos de los potenciales grupos que van a solicitar estas concesiones. A mí me parece que se apruebe por ley el número de canales me parece bien. Y que para ustedes también es una tranquilidad el saber que bueno, va a haber un plazo de tiempo en el que va a haber 3 canales aprobados en el Parlamento. Yo creo que el no saber cuántos canales van a existir, mañana 3, pasado 4, al otro día 5, para los propios grupos que quieran ir a obtener estas concesiones, no debe ser bueno. Y otra razón, fíjese, para tener un canal autonómico se requiere una ley. Para que Cataluña tenga el canal que tiene, se requiere una ley. Para que Madrid, el día que tenga un canal, se requiere una ley. Es un poco absurdo que se deje abierto, desde el punto de vista de las televisiones privadas, el número de canales pues al libre arbitrio del gobierno. El gobierno en eso yo creo que es más generoso y más serio. Quiere que sea el Parlamento el que fije el número por seguridad jurídica, incluso para los que quieran ser potenciales personas que quieran explotar de uno de los canales. Yo quisiera contestar a la pregunta que ha hecho el director del programa, ¿qué es la televisión? Yo creo que la televisión, para mí clarísimamente, y quizás preveyendo la posibilidad que antes decía Antonio López, de que nos cueste dinero a los españoles, hay varias salidas alternativas. Una había dicho la privatización de alguno de los canales, una salida. Y la otra clarísima. Si me permite, no es posible desde este gobierno. Bien. Es verdad que el señor Hernández Mancha lo propuso en su discurso no, y es verdad que en Francia de moción de censura, pero no está en la filosofía del gobierno. Yo digo que es un camino viable. Yo ya no entro si está en la filosofía. Va a hacer números para ver si le interesa o no, que no va por ahí el gobierno. No, perdón, yo no estoy haciendo números por ahí, yo estoy haciendo números por el otro lado, como antes he dicho, concretos y con datos concretos. Pero hay otra salida alternativa. Si nos va a costar dinero a los españoles, que nos va a costar, señor ministro, con el tiempo, dinero a los españoles la televisión pública. En el momento que haya la competencia de la privada, nos va a costar dinero a todos los españoles mantener la televisión pública, como este año creo que haya habido un presupuesto extraordinario de 14.000 millones de pesetas. Pero no para mejorar la red y no lo va a haber. No lo va a haber. Bueno, ha habido una transferencia de... O ha habido una transferencia. En cualquier caso yo iba a una cosa. Yo, bajo mi punto de vista, no tengo ninguna duda de que evidentemente en el futuro, con la competencia de la televisión privada, si no se hace fatal, evidentemente que no lo contemplo, va a haber una clara competencia para la televisión pública. En ese momento, pues lógicamente habrá menos publicidad y, como decía el señor López, estoy de acuerdo, va a empezarnos a costar dinero a los españoles. Hombre, ¿qué salida lógica habría, bajo mi punto de vista? Pues una salida muy lógica. Dediquemos la televisión pública a lo que debe ser, a que sea cultural, a que sea formativa, y dediquémonos las televisiones privadas a lo que debemos de ser, que somos entretenidas, entretenimiento en primer lugar e informativas en segundo lugar. Entonces quizás los españoles pagaremos un dinero en función de una formación cultural y tendría una lógica. Pero entonces, perdone, ¿usted no le importaría repetir? La Santa Misa y el concierto del Real del sábado, más o menos. Un segundo. ¿Qué debería ser la televisión pública? No. ¿Qué debería ser para usted la televisión pública? ¿Qué debería ser la privada? Pues mire, para mí la televisión pública debe ser una televisión fundamentalmente cultural y formativa. ¿Formativa y didáctica. o informativa? Formativa y didáctica. Las 4 cosas. Yeah. Clarísimo. ¿Está claro la definición? Está clara. Y la privada, fundamentalmente, entretenimiento e informativa. Información. De manera que usted es partidario de que la televisión pública, por ejemplo, no tuviera informativos. No he dicho informativos. He dicho 4 cosas. He dicho cultural, didáctica e informativa. Ya. Informativa. Pero eso es convertir a la televisión en un colegio. ¿Y quién lo va a escuchar? Si nos va a costar Hombre, dinero a los antes me lo españoles, quería situar en un museo. que nos forme a los españoles y nos va a costar dinero a los museo. españoles. Que nos forme a los españoles y nos va a costar dinero a los españoles. Es una salida más que lógica. Vamos a pagar, por lo menos, por una televisión formativa. Pero lo que ustedes proponen entonces es que televisión pública no compitiera con las privadas en ningún terreno, sobre todo si ustedes se van a financiar o si las privadas se van a financiar de los informativos, con la ¿por qué publicidad. No? De los informativos, ¿por qué no? Pero yo digo, si nos va a costar dinero a los españoles, que al final nos costará un dinero a los españoles, el mantenimiento de la televisión pública, que tenga también un sentido didáctico, cultural y positivo para el ciudadano español. Efectivamente, pero no construir en torno a la televisión y eso, pública... perdón, no quiere decir el concierto, ni quiere decir la misa de las 12, pero,
Hombre, por Dios. Eso quiere decir Mira, muchas más cosas. Eso quiere decir televisión- ponerla la por hacerla televisión inviable desde el punto de vista hace un económico, momento- por Dios. Desde hace un lecciones de momento- economía, de hace inglés, un de tal, momento muchísimas nos cosas podríamos hablar. preguntábamos todos qué es la televisión y yo me voy a permitir decir una cosa que puede ser considerada como una buta. La televisión es una fábrica que coge ciudadanos como materia prima, los convierte en audiencia y vende la audiencia a las agencias publicitarias. No es una idea mía, es de un teórico norteamericano. Eso es una caricatura, realidad. sí. Si es eso, lo que no podemos es a ninguna televisión reducirla al gueto cultural por una razón, porque es que no la va a ver nadie y no va a poder hacer ni cultura. Y desde mi posición también de empresario, a mí me gusta no hacer grandes diferencias entre lo público y lo privado. Vivimos en una sociedad donde lo público coexiste con lo privado y tiene derecho a competir con lo privado para que los ciudadanos no arruinen sus inversiones. Entonces a mí me gustaría competir con esta televisión que está por probar que pierda mercado si lo hace bien. Eso hay que probarlo. No se puede partir del hecho de que lo va a hacer mal. A mí me gustaría competir con esta televisión en régimen de igualdad. Y lo digo desde una posición empresarial. Lo demás sería proteccionismo para mi empresa. Y no lo demando yo. Yo siempre he partido de la televisión privada sin hacer cenizas de la pública, que quede claro, y compatibilizando ambas. Ahora bien, ¿te das cuenta realmente en qué incongruencia caemos si somos competencia clara y directa, incluso con algunas facultades que evidentemente las públicas las tienen, como el Consejo de Administración, etcétera, etcétera, que es variopinto, y además variopinto porque todos los grupos políticos así lo aceptan, es igual, sea el que sea, y el que venga y el que no venga. En cualquier caso, la incongruencia que representa que una televisión esté financiada por todos los españoles y esté haciendo la competencia a otra televisión que esté financiada por unos pocos. ¿Por qué dice usted financiada por todos los españoles? Porque si es pública y evidentemente pierde dinero, lo tendrá que financiar el Estado. Y el Estado somos todos los ciudadanos. ¿Pero por qué dice usted evidentemente Y pierde el Estado dinero? somos todos los ciudadanos. ¿Pero Estoy diciendo. ¿por qué dice y eso es evidentemente evidente. pierde dinero? Porque en el momento que surja competencia, que surgirá con las televisiones privadas, habrá una publicidad que dejará de ir a la pública, por mal que se haga, porque habrá un rating de audiencias en que algunas de las televisiones privadas que surjan tendrán seguramente un rating mayor que la pública. En ese momento habrá un trasvase. Habrá un Tendrá trasvase. que ajustar sus Habrá costes. La pública, Siempre será no, más fácil. pública, Evidentemente. No podrá subir como ahora hace Tiene que ser bien las tarifas de gestionada. publicidad en función No hay del duda. presupuesto. Que ahora se está subiendo las tarifas de publicidad en función del presupuesto, porque no hay competencia y es monopolio. Eso va a dejar de existir. Y en ese momento, insisto una vez más, habrá déficit en la televisión pública. Pero las nuevas televisiones de... Perdón, Y señor entonces Echevarría. lo pagaremos nosotros. Pero es que, bueno, una cosa Y es es una esa incongruencia. tesis y otra cosa es la otra tesis. A mí no me cabe en la cabeza que esta televisión, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la definición de esta televisión en la que estamos? Bueno, porque resulta que es una televisión que, como van a salir las privadas, se está preparando para eso. La televisión matinal surgió como consecuencia de copar un mercado que posiblemente las privadas en su día lo iban a tener. En segundo lugar, el fin de semana que se está alargando en programación pretende lo mismo. Tercero, el segundo canal está yendo a una programación deportiva especializada. Como CAMSA, como Tabacalera. Entonces, como todas pero bueno, las pero empresas que financiada por cambian todos de los situación. financiada con el dinero de todos los españoles. Ahora no. Hace 3 ejercicios Que- o 4 que Televisión gana. No, pero Yo creo que será luego. el Ahora dinero de la efectivamente no está publicidad- financiada por los la españoles. publicidad, que es la que financia este canal, la publicidad que financia este canal es una tarta que teóricamente no debía de corresponder para financiar este canal. ¿Por qué? Por la simple razón de que este es un modelo de televisión pública. Y la televisión pública, como la radio pública, ¿qué Radio Nacional no tiene publicidad? ¿Por qué? Echevarría, Pero la Renfe es pública y uno Pero paga ¿por qué no billete? tiene la Radio Nacional Echevarría, publicidad? usted Si lo no que entiendo, quiere, no entiendo. si me permite, Echevarría, usted lo que quiere, como es legítimo, quiere usted ganar dinero. Lo ha dicho usted muy claro desde el principio. Y me Debo parece bien. ganar dinero, no Debe quiero, usted ganar debo. dinero, pero hombre, no lo debe ganar usted, pienso yo, a expensas de la televisión pública. Usted lo que quiere es que deje de hacer publicidad a la televisión pública, que esa publicidad vaya a usted para que usted gane dinero y entre el resto de los españoles paguemos la televisión Eso no pública. sería lógico. No parece razonable. Yo lo que voy a decir, No es razonable. Echevarría, no parece ministro, razonable. Eso no me parece ministro, a mí yo no razonable, digo eso. Yo lo que quiero decir es que la publicidad en televisión, en esta televisión pública, y las reglas del juego tienen que coordinarse con las de televisiones privadas, porque si no se puede De provocar acuerdo. un contrasentido del juego. Echevarría, Eso es lo que hay que Estoy de coordinar. acuerdo, Ahora, sí, como sigamos por este ciertamente. camino,
los ciudadanos que nos están oyendo y van a razonar si nos va a costar dinero todo esto, van a meterse con el gobierno por autorizar las leyes de televisión privada y les van a echar a ustedes una bronca por querer tener televisiones privadas. Como lo planteemos así, yo creo que no es la forma de plantearlo. Bueno, al ciudadano creo que lo entiende claro. Yo creo que es mucho mejor y mucho más verdad plantearlo de otra manera. España es un país que a partir de dentro de muy poquito va a tener 3 cadenas nacionales o autonómicas de televisión pública. 2 de carácter nacional, 1 de carácter autonómico con financiación vía publicidad. Y 3 canales de televisión privadas de cobertura nacional y a la vez de cobertura autonómica, financiadas también por publicidad, que van a tener que competir en el mercado. Y a los que trabajan en televisión pública van a tener que hacer un esfuerzo por mejorar. Y a los que quieran ir a la televisión privada también tendrán que hacer un esfuerzo por sacar el mayor beneficio de ese planteamiento. Que eso abre para nuestro país grandes posibilidades. Y no solamente desde el punto de vista empresarial de ustedes, que también la saben. Pero a mí se me ocurre pensar también en los ciudadanos, desde luego, que ustedes también piensan que van a tener la posibilidad de 6 canales. Más de lo que tienen ahora, el doble de lo que tienen ahora. Para algunos, más del doble de lo que tienen ahora en muy poquito tiempo. Pero también desde el punto de vista tecnológico, de la industria nacional, de la generación de empleo, de la modernización del país. A mí me parece que abrimos unas puertas que nos van a permitir hacer bastantes cosas por el bien de la comunidad nacional. Yo lo que me gustaría es que reflexionaran ustedes también sobre ello. Ustedes son empresarios, responsables de que la televisión privada funcione bien. Permítame, yo soy el único que no soy empresario aquí entre los 6, 5 empresarios y yo pues coyunturalmente ministro. Permítame que también les haga una llamada a la responsabilidad, a que entre todos saquemos esto adelante, que es bueno para el país, lo miramos con un poco de generosidad y demos un paso. El gobierno ha hecho algo modestamente, abrir un poco esta puerta. Dicen ustedes que tarde, pero ha hecho un esfuerzo por abrir esta puerta. Y les recuerdo que era un gobierno que antes no creía en ello, que también ha hecho un cambio importante que hay que saber apreciar y que saber valorar. Súmense ustedes también a ello. Bueno, ya lo hemos apreciado y valorado. Lo hemos apreciado. No, pero no les pido más. Pero vamos a hacer ese esfuerzo por sacar adelante este proyecto, que yo creo que es un buen proyecto para el país, con todas las mejoras que se puedan introducir. Ahora, sobre una base. Sí. Que tengamos televisión privada ya. Sí, no tenemos la impresión de que ya la tenemos. Pues la vamos a tener, pero que se preste la celeridad necesaria para que el calendario... Ahora que estamos en directo, porque no se hace un calendario Yo le puedo ofrecer, está admitido el pago. en este momento le puedo ofrecer un calendario. Aproximado. Calendario tentativo, Dese prisa porque evidentemente, se nos ha terminado el tiempo. Perdón, señor Solana. Y no una llegas a parte que no diciembre. está en mis manos, que está en las manos del Congreso y del Senado. El Gobierno y el Tribunal Constitucional, por supuesto, si es que se recurre. Entonces ya no está en mis manos, evidentemente es en manos del Gobierno. Nosotros tenemos la posibilidad de en año y medio tener la red a punto para que puedan emitir con una cobertura suficientemente amplia 3 Terrestre. cadenas de televisión privada, además de las 2 canales públicos y los autonómicas. En año y medio tendremos la red en disposición para ofrecerla a aquellas empresas que lo deseen. Me puedo equivocar en más 2 meses, menos 2 meses. Eso es un poco el planteamiento que el Gobierno tiene. Si se frustra por razones parlamentarias o por otro tipo de razones, ya no estará en la responsabilidad del Gobierno. Y se va a poner a ello seriamente, ya se ha puesto. Un segundo. La red por vía terrestre, o sea, por Sí. ondas hercianas, y al 100% del territorio español. Yo no podría garantizar en este momento que en año y medio cubríamos el 100% del territorio. Es que este sí que es un Daríamos un hándicap. paso importante en cobertura. Y en un periodo quizá un poco más largo, quizá en 3 etapas, pudiéramos llegar a tener una cobertura de red del orden de lo que tiene la televisión. Bueno. Les recuerdo que eso va a costar en inversión casi 20.000 millones de pesetas, que es una Sí, pues cantidad, es una pena que se nos acabe el importante. tiempo porque estamos en un tema fundamental y en un segundo lo trato de definir. Si tenemos que iniciar la competencia con la televisión pública con una cobertura menor, evidentemente estamos en inferioridad de condiciones clarísimamente, porque al mismo coste, si queremos hacer una televisión de calidad privada, lógicamente, al mismo coste de producción y de emisión, vamos a alcanzar menos audiencia, menos rating, como decía el señor López, con lo cual posiblemente nuestra publicidad tenga que ser más barata. Y en ese periodo del año y medio a los 3 años estamos en una clara Yo no he inferioridad dicho lo de 3 en años, condiciones no lo sé, no sabría respecto a la decirlo en este televisión momento. pública. Y por eso me sabe mal, porque es un tema fundamental que vamos a sacar. Falta un dato en el coste, que serán las tarifas de emisión. Las Y no lo tarifas, sabemos. las Es decir, tarifas el depende peaje, de ese el dato. peaje para que nos Depende entienda el de ciudadano por Depende de y ese además la seguridad del peaje, que claro, lógicamente si es de 12 años sea un presupuesto de peaje sobre esos 12 años. Se ha terminado nuestro tiempo, lo siento muchísimo, señores, y he de confesarles
que me habría encantado meter baza Algo tienes en que este ver con esto. debate, cosa que me ha costado mucho trabajo no hacer. Les damos las gracias a ustedes por habernos atendido esta noche y ya saben que continúa un coloquio ahora en Radio Cadena en este teléfono 409-3105. Marquen el 91 si es que llaman desde fuera de Madrid. Por lo que a mí se refiere, gracias a ustedes por haber venido aquí esta noche y hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.